Y estamos con un invitado de lujo, 30 minutos de las 10. Él es experto en lo suyo. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Él es director ejecutivo de Open Intelligence PY desde mayo del 2013. Siempre está conectado. Y de ASIS International, que tiene un certificado de protección profesional, un consultor de seguridad y management, y también forma parte del Instituto de Altos Estudios Estratégicos Paraguay, especialista en inteligencia estratégica, estudios sobre políticas de seguridad nacional, y él es periodista también, y formó parte por mucho tiempo de esa agencia de noticias Reuters, ¿verdad? Sí, señor, así es. Reuters. No parás de mirar tu celular. Estábamos recibiendo... José María Amarilla. Fuerte aplauso para José. Gracias. Hace rato no venía por acá, no sé, nos tenías abandonado. Me caí de tu agenda, Bruno. No, siempre vos formás parte o de la agenda de Manuel, uno de los... No, disculpanos, pero siempre estamos nosotros, aparte vos tenés que decir, che, tengo esto para ustedes, y automáticamente tenés acá el tenés que cederle ya a una oficina y abrimos una consultora... Bruno Masi Consultores Asociados, expertos en seguridad. Vos perseguís eso siempre, está bien, me parece genial. Y él vino acompañado, no sale hoy en pantalla, pero la vamos a tener próximamente. Vino acompañado de Ana Carolina Benítez, que es una chica muy inteligente de Villarrica y es hija del actual rector de la UNVES. Y vamos a hablar con ella en los siguientes días, porque está ahora por Asunción, ella es abogada y bueno, está ahí organizando su vinculación con la Corte Suprema de Justicia o dando unos pasos más positivos ahí. Y bueno, de todo un poco vamos a hablar llegado el momento con Ana Carolina Benítez, muy inteligente, y que nos cuente la realidad sobre la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, qué realmente pasa allá, porque es la casa de estudios más grande del Guairá y una de las más importantes de la geografía nuestra. Y parece ser que la política metió ahí sus fauces también, y entonces todo se trastoca, y uno no se da cuenta. Pero no es ese el momento o el tema de hoy, pero va a llegar ese momento para tener también la otra cara de la moneda de la UNVES con Ana Carolina Benítez. Pero aquí estamos con el marido, todavía no es marido, pero es compañero de vida. Algo sí. Claro. Por ahí estamos. De Ana Carolina, que es justamente José María Amarilla, muy inteligente. Y están creciendo las pandillas y las bandas armadas acá en Paraguay, querido José María. Y vos como estratega de estos estudios sobre políticas de seguridad nacional, ¿cuál sería una respuesta respecto a esto que está creciendo, que dicen a través de los medios que está creciendo la cuestión de las pandillas y bandas armadas en Paraguay? ¿Qué tenés vos de notificación al respecto? Bueno, mira, nosotros como grupo de estudio, no solamente como consultores en materia de seguridad, sino como grupo académico, tenemos una red de trabajo de profesionales de distintas especialidades, psicólogos, sociólogos, abogados, militares, etcétera. El antecedente inmediato de nuestra producción de trabajo es del 2014 aproximadamente, respecto al tema de la extensión
del fenómeno del sicariato como instrumento de resolución de conflictos, digamos, de diferendos. Habíamos detectado hace 11 años el riesgo de la extensión del sicariato como fenómeno mucho más allá del escenario tradicional, digamos, que era la frontera seca en ese momento. Porque nosotros tendíamos como sociedad esa ficción de que el tema del sicariato, o sea, dos o tres leyendas urbanas. Una es que el sicariato es un fenómeno solamente de los narcos y que solo afecta a un territorio particular, ¿verdad? Pedro Juan Caballero era en ese momento. Eso es mito, no es así. Lo otro es que solamente entre narcos se hacen daño, lo cual tampoco es así porque hay muchísimas víctimas colaterales. Y lo tercero es que estaba confinado a ese territorio y que no se iba a expandir a otras ciudades. Bueno, el fenómeno que mencionabas, el tema de la conformación de bandas armadas, de las pandillas, sí, territoriales, está vinculado con el mismo fenómeno que es el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Y hoy lo que estamos asistiendo es a la conformación de grupos que en unos años van a ser muy difíciles de manejar, ¿verdad? Son fenómenos parecidos, salvando las distancias geográficas, culturales, identitarias, etcétera, son diferentes, o sea, es un fenómeno con ciertas particularidades diferentes, por ejemplo, de lo que ocurrió en Centroamérica. En Centroamérica en los últimos 40 años hubo una transculturación, digamos, de juventudes marginales o excluidas que no tenían oportunidad de crecimiento, y que se fueron conformando identidades, pertenencias, grupos. Bueno, y aparece Bukele, por ejemplo. Y aparece Bukele, sí. Para tratar de frenar eso. Sí, pero también está la contracara ahí en Nicaragua, que continúa eso. No, es que en Guatemala, etcétera, claro, hay, no es solamente del Salvador. Del Salvador, ¿verdad? Es un fenómeno extendido en toda Centroamérica, también en México. Aunque en menor medida, porque México aparte es un país mucho más grande, etcétera, donde se pasa más desapercibido. Dice que los narcos ahora son los que le hacen seguir la ruta a la presidencia. O sea, la presidenta sigue lo que le dicen los narcos. Dicen que yo creo que en parte eso es propaganda. O sea, los narcos pagaron, por ejemplo, campañas como la de Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿verdad? Que era muy abiertamente, o sea, que fue muy publicitadamente financiado por los narcos, y Ernesto Zedillo no era del PRI, no era un político de izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Me parece que el tema de la propaganda es muy difícil de distinguir en estos momentos. Está todo muy mezclado. Todo muy mezclado. Bueno, lo mismo ocurre con lo que vemos hoy en los alrededores de Asunción. Asunción tiene la particularidad de que tiene unos 600.000 habitantes dentro del casco urbano, digamos, y tiene otros 300.000 aproximadamente, 300.000 personas que viven en los alrededores, en las márgenes de Asunción, y sobre todo en los lechos del río, es decir, el barrio de La Chacarita, Los Bajos, etcétera, etcétera, donde prospera unas nuevas formas de criminalidad que tienen un poder de captación importante para jóvenes que incluso no tienen hoy antecedentes criminales, no tienen antecedentes penales. Y bueno, recientemente ahí en La Chacarita hubo estas disputas territoriales dentro del esquema del narcotráfico, ese tipo de cosas, y que se van de las manos y ahí se quedan heridas varias personas y no sé si hasta muertes hubo ahí o hay, pero en cualquier momento puede ocurrir eso. Es un fenómeno que está llamando la atención, ¿no te parece? Sí, en el 2011, fíjate que cuando Armando Javier Rotella, el jefe del clan Rotella, no figuraba en los mapas de criminalidad del país, él ya tenía por lo menos 3 muertos encima. Ya tenía una pequeña mafia, ya tenía pistoleros, etcétera. Eso evolucionó mucho más extensamente hoy. Pero nosotros como Estado, y en esto me incluyo, digamos, como parte de un colectivo que sigue tratando el tema como si fuese una cuestión anecdótica, como si fuesen cuestiones puntuales. Y no es así. O sea, este es un fenómeno mucho más extenso, mucho más grave que el que estamos acostumbrados a encarar.
Y le estamos dando una... o el gobierno le está dando un tratamiento netamente policial y netamente responsivo, ¿verdad? De respuesta. O sea, llegamos siempre después. Siempre después. Entonces, bueno, balacera últimamente entre pandillas causa mucha tensión y temor en el barrio Chacarita, terror ahí, y no sé cómo vive esa gente ahí, porque con todas estas cuestiones encima, por un lado, y por otro lado, estamos viendo, escuchando cómo se está rearmando la Argentina y el Brasil hacia las fronteras con Paraguay, porque estamos leyendo también eso, que hay como toda una organización, una persecución, digamos, dentro de los territorios de esos países vecinos, que están apuntando a proteger las fronteras y suyas, ¿verdad? Y también, y nosotros tenemos que hacer la misma cosa, porque no solamente ellos pueden movilizarse, sino nosotros tenemos que también tener esa reacción para anticiparnos a los hechos, no sea que después ocurran estos y recién ahí nos despertemos, famoso, ¿verdad? No sé si esto que yo comenté ahora tiene que ver algo con esto de el crecimiento de estas pandillas y estas bandas armadas. En forma indirecta sí, o sea, Brasil tiene un problema interno muy severo que es el tema del PCC. Del Comando Vermelho, Bala na Cara, etcétera, un grupo, sobre todo el PCC, ¿verdad? Que tiene, fíjate vos que Brasil es el estado más armado y más poderoso de todo el continente americano después de Estados Unidos. O sea, tiene la segunda fuerza aérea más poderosa, la segunda marina más que México. Más que México. ¿Ah, sí? Brasil está tiene más recursos militares que México, por ejemplo. En la zona de la Triple Frontera, Brasil, para que te des una idea del tamaño del problema. En la zona de la Triple Frontera, Brasil tiene entre los estados de Santa Catarina y de Mato Grosso do Sul, digo los que están fronterizos con Paraguay solamente y con Argentina, tienen 3 brigadas aéreas con capacidad de derribo, por ejemplo. Tienen aviones artillados, tienen ley de derribo, tienen 9 capitanías navales, tienen la 5ª división del ejército brasileño, que es la más poderosa, o sea, divisiones blindadas, aerotransportadas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Ferroviaria Federal, tienen la Policía Civil y la Policía Militar de cada uno de estos estados, tienen y sumados dan como 100.000 policías solamente entre los 2 estados. Después tenés la Receta Federal, tenés la ABIN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué tenemos? Y nosotros tenemos más o menos 12.000 militares los Avantes y 30.000 policías. Y no, los Avantes no están más, ya se fueron. O los Tucanos. Los Tucanos están por llegar, los super Tucanos. Los que están no están artillados. Y no tienen capacidad de combate, y tampoco tenemos ley de derribo, y tampoco tenemos radares. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos un cargo de conciencia tremendo. Exacto, tenemos un Ñembotabú jefe. Eso es lo que hay. ¿Y después? Bueno, y con todo esto, Brasil tiene dificultades para controlar lo que pasa a través de la frontera. ¿Qué es lo que te sugiere eso? Que hay corrupción y que hay protección política, judicial, fiscal, etcétera, a ese lado de la frontera también. Porque no es que las armas o las drogas o los cigarrillos llegan a la frontera con Brasil, se evaporan y luego se corporizan en las favelas de Río, por ejemplo, a 1.500 kilómetros, o en los puntos de venta de marihuana en Recife, a 5.000 kilómetros de nuestra frontera. No, todo ese material ilícito transitó por territorio brasileño o por espacio aéreo brasileño, sin que sus fuerzas tengan la capacidad de frenar ese tráfico ilegal, ¿verdad? Que ellos dicen que les afecta, pero ahí hay un equilibrio medio mentirosillo, porque ¿qué es lo que ocurre? Como ciudades grandes como Río de Janeiro y San Pablo, sobre todo, tienen zonas también marginales, donde la operativa, la economía criminal tiene una importancia muy alta. Después de hacerme acordar, te voy a comentar el tema de cuánto dinero se pelea acá entre la Chacarita y el Bañado Sur y Norte, etc. No, tenés que seguir eso, sí, claro. No, te digo, lo que ocurre en Brasil, quiero nomás terminar la idea,
es algo, hay un tono medio falsete ahí, porque cuando el mafioso de la favela en el Brasil, en Río de Janeiro, por ejemplo, no tiene marihuana paraguaya para vender, o no tiene crack, o no tiene cocaína, no es que se va y se emplea en un bar a trabajar de mozo, no, se dedica a otras formas criminales. Entonces, cuando las drogas ilícitas no tienen circulación en ese momento, entonces aumenta el robo domiciliario, el robo de vehículos, los asaltos en las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un equilibrio muy, muy débil que da, sin embargo, ¿Y cuántos millones de dólares genera todo esto? Porque no tenés unas cifras hay estimaciones, claro, alusivas así. Para que te des una idea, la marihuana paraguaya comprada en la finca, es decir, comprada en los lugares de producción, vale más o menos $6 por kilo. Puesto en la frontera ya vale entre 50 y $100 dependiendo de la época. O sea, se multiplica entre 10 y 20 veces o sea, entre 10 y 15 veces su valor en promedio, solamente dentro del territorio paraguayo. Y eso puede llegar a mover una estimación que es nuestra entre 1.000 y 4.000 millones de dólares por año dentro del territorio paraguayo antes de llegar a los puntos de consumo. Así, che. Sí, señor. Así es. ¿Y en Brasil cuando se Y en Brasil se vale más o menos eso? 500, claro, en Río de Janeiro, por ejemplo, cuesta $500 un pan de cocaína que pesa, perdón, de marihuana que pesa más o menos un ¿Y kilo. la marihuana es de Paraguay? ¿Cuál Un es la gran número, sí. diferencia de ser marihuana paraguaya o marihuana brasileña? ¿Hay diferencia? Y hay diferencias. ¿En qué aspecto? Fíjate que hay, por ejemplo, hay por lo menos 2 incautaciones notorias en estos días de marihuana que viene de Estados Unidos a Paraguay. ¿Cuál es la diferencia? Es que con manipulación genética, parte de la producción en Estados Unidos, que está muy evolucionada, que está legalizada en 38 de los 50 estados para uso, creo que en 31 de ellos es para uso medicinal. No, para uso recreativo ya. Recreativo. Sí. En 30 o 31 38 estados de los 50. Tiene legalizada la producción de marihuana, la comercialización de marihuana. En algunos casos es para uso medicinal y la mayoría de ellos ya está autorizada también para uso recreativo. O sea, esa es una legalización que no vamos a atajar nosotros. Y la violencia que se genera alrededor de eso y de otras sustancias y del contrabando, etcétera, no la puede atajar Brasil. O sea, sería iluso pensar que nosotros, con nuestros escasos recursos, podríamos hacerle el combate frente con posibilidades de éxito al PCC, por ejemplo. ¿Y cómo se dejaron crecer esto? Digamos, las autoridades oficialmente constituidas de Brasil, en este caso, ¿cómo dejaron crecer al PCC, digamos? ¿Cómo no fueron atendiendo eso, la posibilidad de crecimiento, y ahora el PCC domina al resto? Se los comió a todos prácticamente. ¿Y cómo vos contrarrestás eso también? Es una pregunta muy complicada, ¿verdad? O sea, Brasil tiene una evolución de los fenómenos criminales, una evolución fuerte de los fenómenos criminales desde que Pelé era niño, por ejemplo, para que tengas una idea. Él creció ya en un entorno de cierta violencia, de migración interna. Pelé ya falleció, obviamente, ¿verdad? Más de 80 años tenía cuando murió. Por eso. O sea, estamos hablando de una evolución de al menos 80 años, ¿verdad? Criminalidad alta siempre hubo en Brasil, violencia alta también siempre hubo. Brasil es un subcontinente, básicamente, como la India o como, qué sé yo. Sabemos. Pero como fenómeno digo, todo lo que crezca ahí es grande, o mayor del mundo, dicen ellos, ¿verdad? Y bueno, y esa evolución hacia los negocios hoy está entrando fuerte, por ejemplo, en criptominería. Sí, o sea, el PCC está entrando fuerte en criptominería, en delitos informáticos, en sistemas de lavado de dinero basados en comunicación avanzada, etcétera, 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 en criptomonedas y ese tipo de cosas. Entonces cada vez se hace más complejo y siempre están un paso adelante o 2 pasos adelante de la capacidad de respuesta de los estados, ¿verdad?
Y en parte eso también está, digamos que, fogoneado por una tradición de darle un enfoque geopolítico al análisis de la criminalidad. Entonces Brasil dice, no, Paraguay tiene la culpa porque ustedes meten armas y nos siempre nos tiran a nosotros, claro, nos contrabandean a nosotros, que somos las pobres víctimas de un país corrupto. Y al revés. Eso no es así. O sea, mientras exista una demanda y un mercado, si las armas o las drogas no pasan por la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, y va a pasar por la triple frontera de Bolivia, Colombia, Brasil, o por la frontera de Venezuela, o por la frontera de la Guyana. Brasil tiene fronteras con todos los países menos Ecuador, y Chile. Te adelantaste a mi... Sí. Yo quería parecer inteligente. No. Todos los países de Sudamérica. Todos los países de Sudamérica. En este caso. Entonces, y tiene problemas en todas las fronteras. O sea, le meten goles por todas las fronteras. Quiere decir que hay un problema interno también. Que ellos no lo tocan y no lo vas a ver en la red Globo, no lo vas a ver en el Estado de São Paulo, ¿no? Ahí los culpables somos nosotros, los países vecinos corruptos, ¿verdad? Bueno, entre comillas. Volviendo a los alrededores de Asunción, te cuento lo siguiente. ¿Cómo estamos nosotros acá internamente? Porque ese es el caracú, te llamamos como experto en seguridad, querido José María, para que nos alertes sobre la creciente problemática de la criminalidad organizada. Y vemos como estas pandillas ahí están a través de mucha tensión y mucho temor para con el barrio, están tirándose balas, ¿verdad? Persiguiéndose. ¿Cuál es el objetivo de ellos? El control territorial por una cuestión económica. El ministro del Interior dice que hay 90.000 consumidores de crack en el departamento central, ¿verdad? 90.000. Dice él. No sé cuál es su fuente realmente, pero vamos a suponer que es cierto, que tiene un basamento real. ¿Puede haber más? ¿Puede haber más? Puede haber más probablemente, ¿verdad? O menos. Yo creo que está por ahí cerca, ¿vale? Ahora, no conozco ninguna fuente comprobable que sostenga... Que diga lo contrario. Ni que sostenga esa hipótesis ni diga lo contrario por el momento. Cuando vos quieras, podés financiar una campaña o sea, Bruno Massa y Centro de Televisión, una campaña de estudios del impacto de las drogas ilícitas en el Departamento Central, por ejemplo. Que tendría es un gran negocio todo esto. Fíjate, si hay 90.000 adictos realmente. Dealers. No, adictos, consumidores de crack. ¿Cuánto consume en promedio un consumidor de crack por día? ¿Cuántas dosis por día? La estimación, que es nuestra, es que es alrededor de 5 dosis diarias alguien que todavía está en sus cabales, porque el que está degradado, el crack te liquida. Te liquida en unos años, ¿verdad? Sobre todo cuando el consumo es consuetudinario, cuando el consumo es diario. Alrededor de 5 dosis por día. Cada gramito vale 10.000 guaraníes, cada pelotita, cada piedrita de crack, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 90.000... 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. O sea, cada adicto, 50.000 por día, 1,5 millones por mes, cada uno, porque el que te limpia el vidrio le da un 2.000, qué sé yo, 5 autos le bancan una bala, una dosis, ¿verdad? Y esa dosis el efecto dura 2 horas, 3 horas, dependiendo de qué tan mal estén, ¿verdad? Es decir, repito, 50.000 por día, 90.000 adictos, o sea, 1,5 millones por adicto por mes, 90.000 adictos da 135.000 millones de guaraníes de negocio por mes. Por mes. Eso es casi 17 millones de dólares. O sea, es 17 millones de dólares mensuales. Sí, claro. Mensuales. Pero están esos 70 millones de dólares que desaparecieron. ¿Cuáles son? No, hay varios, hay 500, hay de todo un poco ahí. El de la municipalidad te estoy hablando. Sí, claro, sí. Bueno, sí. vamos de vuelta.
O sea, de 70 a 17 prácticamente. Claro, 17 no es nada. El segundo negocio o sea, el primer negocio más rentable siempre es la política, ¿verdad? Y el segundo probablemente es las drogas ilícitas. Y uno se fomenta con el otro y se retroalimenta y así sucesivamente. Bueno, lo que pasa es que no podemos fomentar tampoco el pesimismo antropológico hasta tal grado, ¿verdad? Porque si no, el último que cierre la luz, vamos a hacer radio. Que apague la luz. Que apague la luz, digo, que vamos a hacer radio a, no sé, a Tanganica. A oscuras. Sí. No, ya sé, pero... bueno, pero y entonces es un gran negocio esto, che. Pero ¿cómo se persigue esto? Si es un negocio, entran ahí los perseguidores también, como Sí, parte claro. del negocio. Imagínate que con 17 millones de dólares mensuales, la probabilidad de que los que manejen la parte... o sea, no está centralizado, no es una sola cabeza, obviamente, o sea, hay una multiplicidad de cabezas. Pero digo, los que manejan la gran parte del negocio, evidentemente tienen una gran probabilidad de poder corromper a las fuerzas públicas también, y no solamente policías. Policías, fiscales, jueces, carceleros, porque mucho de esto se maneja también desde nuestras prisiones. O sea, esa masa de dinero en movimiento la manejaba, por ejemplo, muy explícitamente Armando Javier Rotela desde Tacumbú. Armando Rotela. Sí, antes del operativo Veneracio, y posteriormente el negocio no desapareció, o sea, se siguió rearmando simplemente a través de otras vías. Entonces, y fíjate que Jarvis Jiménez Pavao, es un dato de conocimiento básicamente público, tenía un departamento de lujo dentro de Tacumbú, y no era el único, se supone que había como 26, solo que el suyo fue demolido, y él pagaba un alquiler, entre comillas, de $20,000 mensuales. ¿Para quién? No sabemos. Para que solo él, ¿verdad? no se le moleste. Para que no se le moleste, para que se le deje hacer el asadito, que venga una visita femenina, tener su guitarra, su profesor de música, su tratamiento, ¿cómo se llama esto? Tratamiento de revitalización, de todo un poco. O sea, Y eso existió ahí. sí, totalmente. ¿Y ahora cómo está Tacumbú? No cambió mucho. O sea, ahí cambiaron las personas. O sea, se fue Pavao. ¿Y estas nuevas cárceles están haciendo mella ya, estas nuevas cárceles? ¿Cuál es el cambio respecto a estas nuevas cárceles? Y fíjate que las últimas fugas de las cárceles de Mingaguazú, por ejemplo, que es una cárcel de máxima seguridad, mostraron una falla, hasta si se quiere, Técnica. no, boba, porque fue muy evidente que los encargados de la seguridad ahí estaban involucrados en el tema de... O sea, sacaron a la gente a tomar sol a las 7 de la tarde. Sol. Entonces, bueno, eso es, digamos, para el absurdo, para una comedia. Complicidad absoluta. Así es. Bueno, ¿y cómo se ataca, entre comillas, esto que está surgiendo, digamos, entre las pandillas aquí en Asunción, alrededores de Asunción, pero yo creo que también en Asunción, en ciertas zonas? Yo recuerdo, tengo un compañero que tuvo que mudarse, vivió muchos años en su casa, ahí cerca del Colegio San José, acá, de Asunción, y tuvo que mudarse no sé dónde porque era imposible estar ahí de los pirañitas, ¿cómo se llama? De la gente que venía del Bajo, se subía, se trepaba, saltaba, qué sé yo, robaba. Robo domiciliario, o sea, hurto domiciliario. Impresionante, y hasta que cedió y buscó un nuevo albergue, digamos, una nueva casa, muy lejos de ese lugar, porque ahí era imposible, y él creció ahí, digamos, toda su vida estuvo ahí, no sé si creció, pero por lo menos muchos años estuvo ahí, y así como él, mucha gente de ese barrio, que es un barrio importante de Asunción, porque no es ningún barrio, ahí donde está sentado el Colegio San José, ¿verdad? Y esa es una realidad, Hicimos muchas cosas mal, Bruno. Fíjate que, por ejemplo, vos seguramente eres del Colegio Internacional, No, o San Goethe, José, del Goethe.
colegios que son destinados a la clase alta. Yo soy un producto de un ascensor social que se llamaba Colegio Nacional de la Capital. Muy bueno también en su momento. En su momento, hasta la década del 90 aproximadamente. Después reventamos esa única, casi única ventana de oportunidad que teníamos los que nacimos en los barrios, ¿verdad? Hoy día ese ascensor social no existe más. Y tenemos muchísimos más jóvenes, 10 veces más jóvenes que hace en Asunción y alrededores, digo, ¿verdad? Que hace 40 años, por ejemplo, ¿verdad? El censo de 1972, que fue uno de los censos que se hizo con mayor precisión, mostraba que el 60% de la población todavía estaba en el interior, en el campo, ¿verdad? Hoy no. Y ahora ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario. Dicen que el 80% va a venir a las ciudades. Por eso. ¿Y qué tenemos para ofrecerles en las ciudades? Que no sea... Y este tipo de negocio. Exacto. Así mismo. O el tiempo de ocio. Cuando sos joven en Asunción hoy, vos y yo nos vamos a dormir probablemente a las 10 de la noche, ¿verdad? O antes. Pero un chico de entre 15 y 30 años, un joven, ¿qué tiene para hacer gratis en su tiempo de ocio en Asunción? En Buenos Aires vos tenés el Centro Cultural San Martín, sí, tenés conciertos en las plazas, etcétera, con toda la miseria que hay, ¿verdad? En Brasil tenés las escoliñas de arte. Acá no, ¿verdad? ¿Qué ofrecemos a las juventudes para digamos, prevenir para detectar su talento, por ejemplo? Detectar su talento. Sí. La única detección de talento que hoy funciona en Paraguay, y hasta cierto punto, porque también hay corrupción alrededor de eso, es en el fútbol. ¿Y qué pasa si vos no tenés talento para ser futbolista, pero por ejemplo para ser escritor sí? O para ser filósofo, o para ser un gran orador. ¿Quién te descubre? ¿Quién te busca? ¿Dónde te van a detectar? ¿O músico? José Asunción Flores es de la Chacarita. Es de la Chacarita. Fue de la Chacarita, sí señor. Y lo detectó alguien que trabajaba en la banda de la policía. Hoy no hay esos mecanismos. No existen. O sea, o por lo menos no hay en la medida en que hace falta que haya, ¿verdad? En la costanera sur de Asunción tenés un anfiteatro para 500 personas que nadie usa. ¿Ah, sí, che? Sí. Hermoso, el paisaje, bellísimo. Y nadie usa. Nadie usa. Creo que se hizo un evento desde que se habilitó el lugar y nada más. Eso debería estar ocupado 3 veces por semana, o por lo menos una vez por semana, todos los fines de semana. En este análisis, la pregunta, ¿por qué no se rehace positivamente el entorno del Parque Parque Caballero? Sí, el Parque Caballero, que es hermosísimo. ¿Por qué sigue estando así como está? Porque antes era una belleza. Sí, ¿te recordarás? Infestado por toda esa gente que viene de la Chacarita. Entonces nadie quiere preocuparse ocuparse porque sabe que el final va a ser el mismo. En la década del 90, finales de la década del 90, yo iba todavía a caminar al parque, a caminar y a correr un poquito al Parque Caballero. Y digamos que estaba, o sea, tenía síntomas de decadencia, pero no estaba tan inficionado por la delincuencia. Después mataron gente en el parque, ¿verdad? Y nunca se pudo recuperar ese espacio. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros tenemos... ¿Y qué hay que hacer entonces? Por ejemplo, revertir esto. Gobiernos municipales involucrados en el tema de seguridad. Decididos. O sea, el intendente municipal no puede ser que solamente se dedique a recoger basura, o a asfaltar calles, o a hacer desagües. Si lo hace. Wow. Suponiendo que lo haga, ¿verdad? No. Los programas de seguridad exitosos en el mundo, en Japón, en España, en partes de México, en partes de Brasil, son programas municipales de seguridad ciudadana. O sea, la detección temprana de los nuevos fenómenos criminales se da a través del trabajo con las comunidades. Porque como este amigo tuyo, que vivía en un barrio de cierto nivel, el barrio de San José, claro, ¿verdad? De mucho nivel, seguro que sabía de dónde venía la gente que le entraba a la casa, de por ahí cerca, o dónde se vende cocaína, o dónde se vende marihuana, o quiénes son los chicos que están empezando en la vida criminal en su barrio. Pero ¿quién detecta eso? ¿Quién aprovecha esa información? O sea, yo te puedo contar cuál es el fenómeno que hay hoy en mi barrio. Y en su momento Jaime Lerner, el arquitecto, transformó Curitiba
anticipándose a todo lo que podría suceder ahí, y bueno, llegó a convertir Curitiba en una de las ciudades más importantes del planeta a nivel de movilidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hoy se estudia Curitiba también para... Como caso de estudio, como Claro. caso exitoso de urbanismo. Por ejemplo, ¿verdad? El- Y empezó a hacer trabajar a todo el mundo y empezó a, qué sé yo, meter trabajos nuevos que en su momento eran nuevos y después se normalizaron ya, pero todo con el afán de despertar la mente, de ilusionar a la gente y que no piense solamente en este tipo de historia, ¿verdad? Sí, hay toda una ciencia desarrollada hoy en el ámbito de la seguridad sus siglas en inglés son CPTE, de Crime Prevention Through Environmental Design, ¿verdad? O sea, prevención del crimen a través de diseño ambiental. Eso es lo que hizo Lerner en Curitiba. Curitiba, diseño ambiental. Sí, 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 el diseño sí, ambiental, o sea, lugares sustentables, agradables, abiertos, donde la gente pueda transitar 24 horas al día, en parte, ¿verdad? Lo otro que ayudó a Curitiba también es el tema de un desarrollo sustentable. Nosotros hoy tenemos el microcentro abandonado, por supuesto. ¿verdad? Y la transformación de Medellín, lo que era Medellín antes y lo Sí, que señor. es hoy, por ejemplo. Sí, señor. Así Es un mismo. claro ejemplo de una evolución que se pensó, ¿verdad? O mismo de Bogotá. ¿Vos te acordás de Antanas Mocus? Sí. Que era alcalde de Bogotá, él, transformó grandes zonas marginales de Bogotá. Cosa que hay mucha propaganda alrededor y Colombia no es tan seguro como nosotros creemos, ¿verdad? Ahí está el caso Pechi para atestiguarlo. Pero digo, hay esfuerzos importantes que nosotros no estamos haciendo, ni siquiera estamos simulando que lo hacemos. Y sobre todo eso es grave. O sea, lo más grave es que no estamos haciendo nada. No estamos así. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo En líneas genéricas, creo en la buena... ¿qué en la estamos buena- haciendo? Yo creo en la buena voluntad del ministro del Interior, por ejemplo. O sea, incorporó 5.000 policías nuevos. Y no vi todavía el impacto de eso. Y ahora van a entrar 5.000 más. Pero acá hay una cuestión que no es solamente policial. O sea, aquí hay una falla endémica en nuestros fiscales, en nuestros jueces, en nuestro sistema carcelario, en nuestro Ministerio de Educación, que no tiene sistemáticamente formas de reeducar, resocializar y luego en coordinación con otros poderes reinsertar a las personas que han estado en conflicto con la ley. Si vos tenés antecedentes penales, o si yo tengo antecedentes penales, somos muertos civiles. Sí. O sea, no te van a dar crédito, no te van a contratar, no vas a poder tramitar pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una... Decime, pero también estos policías o los gendarmes o estos militares tienen que también ganar mucho mejor. Sí, Porque y tienen que porque profesionalizarse si se también. arrastran con los salarios así, alguien que le quiera dar una ayuda, entre comillas, ya le llevas para su lado, digamos, y ahí comienzan todas las... Es peor el remedio que la enfermedad, entonces hay que partir por ahí, me parece. De ahí hay que partir, me parece. Fíjate que me tocó participar del planeamiento de inversiones en materia de seguridad pública en el año 2008. La Policía Nacional tenía 998, tenía 998 locales y tenía en ese momento 240 vehículos de 4 ruedas y no recuerdo si como 300 motocicletas. Y de los cuales un 30% más o menos estaba fuera de servicio. ¿Verdad? Porque se había comprado vehículos chinos que no servían, que en ese momento no servían, ahora mejoró mucho eso, que no servían para el propósito del uso policial. Y cada patrullera de 4 ruedas recibía en ese momento para su combustible 120.000 guaraníes por mes, que alcanzaba exactamente para al promedio nacional de movimiento de las patrulleras, que es más o menos 8 horas. Dar vuelta diarias. a la cuadra. Dar vuelta a la cuadra a una velocidad de 20 por hora más o menos. Eso alcanzaba para 5 días Sí. Dar vuelta de a la consumo. cuadra. ¿Sí? Y el resto a la creatividad del comisario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los lugares donde hay narco? El narco le pone combustible a la patrulla policial.
Y para que vaya por otro lado. Para que pueda circular. Bueno, y los grandes atentados contra funcionarios públicos en Ciudad de México, también hay mensajes del crimen organizado. Allá expertos analizan recientes ataques a servidores públicos, destacando patrones de planeación y profesionalismo atribuidos a grupos criminales. En todos lados se cuecen habas, querido José Amarilla. Sí, así es. La criminalidad tiene un... Y yendo otra vez al terreno nuestro acá, nuestra geografía, ¿qué hay que hacer? Porque no puede ser que estemos de brazos cruzados, esperando no sé qué, esperando la siguiente carroza. ¿Qué tenemos que hacer? Varias cosas, sí. Estuviste muy ligado siempre con todo esto, así que si estás así ya como no estamos está por tirar la toalla, pues. No, para nada. No, la única que evita que vos tires la toalla es Ana Carolina Benítez. Y ahí anda, es un gran incentivo. Bueno, aquí hay una cuestión sistémica, ¿verdad? De hecho, sí necesitamos voluntad política, es decir, gobernantes que entiendan que tienen que ocuparse de este tema, ¿verdad? Y necesitamos la cooperación. Por ejemplo, tenemos 277 municipios. Y solamente Luque, que yo sepa, tiene una estrategia 277. Sí, señor. Y el año que vienen las municipales. Y el año que vienen las municipales. Y prometen el oro y el moro. Y ahora ya empezamos las internas. ¿Hacen algo o no hacen nada? En materia de seguridad, aquello que prometen, digo. En materia de seguridad, por lo menos, no. O sea, ahí están desentendidos del tema, en general. Esa es una cultura que hay que crear. Yo creo que es un buen comienzo eso. Introducir el tema de las estrategias municipales de seguridad ciudadana como parte, no solamente del discurso, que dicho sea de paso, la mayoría de los candidatos a intendentes evitan hablar del tema de seguridad porque digamos que les resulta complicado, pero sería bueno empezar por introducir en las municipalidades el tema de las estrategias municipales para entender el fenómeno, para atacarlos de forma focalizada y para exigir resultados a los agentes del orden y a los agentes de justicia que intervienen en los casos digamos más graves. O sea, no puede ser que sigamos teniendo en la calle gente con 20 antecedentes penales, por ejemplo, que siguen cometiendo delitos y captando gente que no tiene ningún antecedente penal para introducirlos dentro de un mundo del cual no hay otra salida más que a través de una celda o de un cajón, ¿verdad? Bueno, pero también tiene mucho que ver este aparato acá, porque este aparato tiene que ser controlado. Vos no podés estar las 24 horas con este aparato porque dejas de atender tu verdadero trabajo. Y como que por acá encontrar la solución, o a través de esto encontrar la solución. Y este aparato es un gran distractor que no te deja concentrarte en el trabajo en sí también. Sí. Porque esto hay que tener en cuenta también. Dentro de una organización. Puede ser parte de la solución también. Es decir, sistemas de participación, de alerta, de cooperación, etcétera. Mucho pasa a través de los celulares con también. Un capitán que tenga eso, no con todos que tengan acceso a esto. Porque si no, es un sálvese quien pueda, nadie va a controlar lo que... Es la pregunta que yo hago, por ejemplo, a las personas que vienen a hablar de educación acá. ¿Y cómo vos sabés que ese educando que está ahí atrás te sigue la corriente, le digo al profesor, o está mirando, no sé, que una película pornográfica o lo que sea? ¿Cómo vos sabés que eso existe? Que te está atendiendo. Y el educador tiene que estar educado para poder detectar. Puede ser un gran actor también el alumno. Obviamente. Y le hace así, qué sé yo, y sigue con lo suyo. Y no sé si me entendés. Sí, totalmente. Hay que medir un montón de cosas en línea genérica. Esto es para todo el mundo, no es solamente para nosotros acá en Paraguay. En línea genérica, pero la sabiduría tienen esos países que avanzan con toda su problemática encima
y nosotros como que no tenemos la pelota con nosotros, no tenemos la pelota agarrada, ¿no? Yo creo que en parte o en gran medida esto pasa por el compromiso de los gobernantes. O sea, el hecho de llegar a cargos públicos, sobre todo a cargos públicos electivos, tiene que ser una obligación moral, tiene que generar una obligación moral. O sea, no es solamente para que te enriquezcas. O sea, ya ni siquiera estamos diciendo no te enriquezcas, ¿no? Enriquecete con cierta, ¿cómo decía Nicanor? Con codicia limitada, ¿verdad? Con codicia limitada. Y hacer lo que eso decía Nicanor. Eso decía Nicanor. Y hacer lo que tenés que hacer, porque si no... O sea, si sos intendente... O sea, que él utilizó código para su enriquecimiento. Por lo menos de boca para afuera era así, ¿verdad? O sea, no me dediqué tampoco a investigar específicamente los resultados de esos dichos, ¿verdad? Bueno, querido José María, tenés que volver más a menudo, porque es muy grato hablar contigo, conoces mucho, tenés mucha experiencia, y la parte también periodística tiene mucho que ver con esto, porque si vos alentás a través de artículos o titulares de que esto exista o que pueda crecer, entonces ahí ya se pincha el globo. Hay que saber, hay que tener también desde el plano periodístico la suficiente inteligencia de cómo ir acompañando esto, pero sin tanta promoción, que hace que los otros crezcan inclusive mucho más y que se sientan hasta protegidos, porque es una moda que existe. Y el periodismo tiene que también actuar de manera mucho más coherente ante estos flagelos, ¿no te parece? Sí, correcto, claro, sin dudas. Fíjate que, bueno, en parte esperamos colaborar en el primer y segundo semestre de este año con 2 libros respecto a... ¿Sí? Uno respecto a las estrategias municipales de seguridad ciudadana y otro más enfocado en políticas públicas de seguridad. Qué interesante. En términos generales, ¿verdad? ¿Y estos cuándo salen? La idea era lanzar ahora, el jueves y viernes, te paso otro chivo, tenemos el Congreso Panamericano de Seguridad. ¿Sí? En el Hotel Guaraní. Yo estoy como disertante en el primer día. Mi idea era presentar el libro, uno de los libros, en ese evento, pero no llegamos a tiempo. O sea, ¿cuántos días va a durar eso? 2 días, con gente de todo el continente, básicamente. Así, che. ¿Cómo se llama el foro ese? Congreso Panamericano de Seguridad, el 18º Congreso Panamericano de Seguridad. Qué interesante. Y está organizado por la Federación Panamericana de Empresas de Seguridad. Y es un tema, mucho está enfocado a la seguridad privada, pero tiene partes de políticas públicas, parte de... Yo voy a disertar sobre inteligencia aplicada a la seguridad de empresas, por ejemplo, ¿verdad? Porque es uno de los temas de interés que tienen ellos. Entonces vamos a hablar de metodología, de tipos de trabajo, casos de estudio, etcétera, etcétera. En un espacio comprimido, 1 hora de participación. ¿Y eso va a ser ahora en junio? Ahora, el 29 y 30. 29 y 30 horas de mayo. Perdón, 30 y 31 de mayo. 30 y 31 de mayo se nos está yendo este quinto mes. Y también se nos va... 29 y 30, entonces, jueves y viernes. Perdón. Se nos va por el momento José María Amarilla, nuestro invitado de lujo, que él está siempre bajo el égido de la estrategia con mucha inteligencia y de los estudios sobre políticas de seguridad nacional. Sabe mucho, tiene mucha experiencia y nos agradó charlar con él una vez más. José María Amarilla, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos.